muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestros suscriptores. Como les comentaba Jan, digamos, es un espacio diseñado como un valor agregado para nuestros suscriptores, pues digamos como una forma de destacar o de resaltar su fidelidad con el producto y con nuestro diario, con lo que hacemos día a día. Quisimos traer a ustedes esta charla pues en un momento que es coyuntural. Estamos el domingo ya 13 de marzo a elecciones de Congreso y Presidencia, pues consultas para la Presidencia de la República. Entonces, pues consideramos que era el momento oportuno para pues conversar un poco sobre este tema. Qué pena, yo me presento, soy Lucy Araque, editora política del diario La Opinión. En el día de hoy pues vamos a estar conversando con Jan Basset, un invitado muy, muy especial que decidió aceptar pues esta invitación para conversar con ustedes un poco sobre qué esperar de las elecciones al Congreso y la Presidencia. Vamos a presentar un poco quién es Jan Basset. Jan Basset es profesor titular de carrera en la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario desde el 2010. Es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sorbona, en París. También es magíster, ¿no?, en Intercambios Internacionales Europa, América Latina, también de la Universidad de Sorbona, y pues politólogo. Ha sido coordinador del programa de la Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales de la Academia Diplomática San Carlos y la Universidad Externado de Colombia. También ha sido profesor de esa misma universidad y es director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Tremenda pues carta de presentación, francés, ¿no? Ya, franco-colombiano. Franco-colombiano, sí. Ya lo adoptamos por aquí, ¿no? Se nos quedó por aquí. Y pues no, muchísimas gracias, Jan, por aceptar esta invitación. Le damos pues la bienvenida a todos nuestros suscriptores y a todos quienes nos acompañan en este momento, en esta charla. Vamos a charlar una horita, pues como el panorama electoral que se nos avecina. Entonces, Cari, ¿hacemos la presentación o presentamos allá? Bueno, vamos con el video entonces. ¿Cómo se hace la opinión? A diario, nuestro equipo de periodistas, fotógrafos, diseñadores, ingenieros, operarios y repartidores trabaja en largas jornadas para llevar a tu casa u oficina un producto de calidad. Son 150 personas que a diario se esfuerzan para que nuestras audiencias reciban información confiable, oportuna y de calidad. Pero para que no te queden dudas, te presentaremos el proceso de producción de la opinión. Mesa editorial. A primera hora de la mañana, nuestros equipos de generación, presentación y distribución de contenidos se reúnen en una mesa en la que se definen las principales apuestas temáticas del día. En este espacio, además de definir el enfoque de los temas, se define a cómo se presentan en cada una de nuestras plataformas y los formatos en los que entregaremos a nuestros lectores el contenido más relevante. Análisis de datos y audiencias. La opinión también vive su transformación digital para llegar de manera más oportuna a nuestros lectores. Por eso contamos con un equipo especializado en el análisis de datos y audiencias, que día a día se encarga de monitorear y analizar el consumo de los contenidos que generamos, el desempeño de estos en cada plataforma y cuáles son los formatos que más aceptación tienen. Este equipo es el encargado de definir los distintos tipos de lectores que tenemos, sus gustos e intereses. Estos datos son el insumo para trazar estrategias de generación de contenidos y temas de conversación con nuestras audiencias. En busca de la noticia. En el transcurso del día, los periodistas trabajan en desarrollar los contenidos que serán presentados al día siguiente y en el transcurso de la semana. Trabajan de la mano de fotógrafos, videógrafos e infógrafos para enriquecer el contenido y presentar al lector el complemento ideal que le permita entender mejor el tema que se está tratando. Este trabajo se da en simultánea en las 4 zonas en las que La Opinión tiene equipo periodístico: Cúcuta y su área metropolitana, Pamplona, Ocaña y Tibú. Redacción. En sus puestos de trabajo, los periodistas elaboran los distintos productos que serán noticia, crónica o informe especial.
Diseño y diagramación. Los periodistas utilizan un sistema llamado K4, en el que a través de plantillas y diseños especiales pueden armar sus páginas que saldrán impresas al día siguiente en la edición diaria. Una vez la información está lista, los diseñadores trabajan en los elementos que acompañarán la información, como fotos, infografías, ilustraciones y demás insumos gráficos. Preprensa. Cuando la página está terminada, pasa a preprensa. Allí se hace una última revisión para confirmar que todos los avisos de publicidad estén en el lugar indicado y que las fotos tengan la calidad adecuada para impresión. Grabado a planchas. Cada página con textos, fotos y avisos se envía en formato PDF a un computador de la sección de elaboración de planchas. Allí se procesa la información y da la orden a la máquina para iniciar el trabajo con láser. En el interior, un láser transcribe la información digitalizada de la página a cada plancha por cada tono de la policromía. La rotativa. En la rotativa se imprime el periódico con papel especial importado desde Canadá. La plancha se engancha a un cilindro donde recibe agua y tinta en la medida exacta. La plancha transmite la tinta a una mantilla, que es un cobertor de caucho, y esta imprime en el papel. Así se logra mayor fidelidad en la impresión. El papel llega al embudo, que es donde inicia el proceso de plegado. Luego, la plegadora organiza los cuadernillos y una cuchilla los corta. Boceador. Los boceadores cumplen un rol muy importante, pues son quienes finalmente tienen a diario un contacto directo con nuestros lectores. Lector. El lector, que es nuestro gran cliente, por quien todos trabajamos las 24 horas, adquiere el producto final impreso y también recibe la información constante que generamos durante todo el día a través de nuestros canales digitales, con el propósito de mantenerlo bien informado. Así es nuestro día a día, y el compromiso con nuestros lectores nos motiva a esmerarnos para entregarles información valiosa y oportuna, llegando a ser el medio más importante de la región norte santanderiana. Bueno, después de contarles un poco cómo es toda esta travesía para poder llegar a ustedes y para poder entregarles el producto que día a día les entregamos, con mucho esmero y con mucha dedicación por parte de este equipo que en sus diferentes frentes está todo el tiempo trabajando en función de mantenernos al tanto de lo que ocurre. Ahora sí entramos en materia, saludando nuevamente a Jan, agradeciéndole por estar aquí. Y pues ya la idea es que pues usted en unos 20 minuticos nos cuente un poco, nos entre un poco en el panorama de qué esperar de estas elecciones al Congreso y la Presidencia, que es el tema que nos convoca hoy y que nos ocupa, teniendo en cuenta que ya en 4 días tendremos las elecciones a Congreso y la consulta para la Presidencia de la República, 3 consultas en las que se definirán candidatos presidenciales. Entonces, muchas gracias, Jan, y pues le doy el paso para que usted pues nos ilustre un poco desde su perspectiva sobre este proceso electoral. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Lucy. Bueno, ¿por dónde empezar? Estas elecciones son un poco raras porque quizás empezando porque son el periodo de campaña ha sido muy largo. Es muy largo, no ha terminado. Y lo es por diversas razones. Primero, porque el gobierno saliente de Iván Duque es muy impopular, lo que hace que haya una especie de pelea por la sucesión que se empezó a organizar muy temprana, muy rápidamente, y eso entonces ha hecho que la cosa dure muchísimo. También por este proceso novedoso en el cual tenemos 3 etapas, ¿no? La etapa de las consultas, la primera y la segunda vuelta para llegar a las presidenciales, que es relativamente novedoso, ni tanto porque en 2018 también hubo consultas, de cierto modo, pero sí que ha reemplazado un poco las consultas que se hacían antes por partidos. En buena parte por su impopularidad, porque los medios de comunicación hicieron mucho para descredibilizar esas consultas, diciendo que la gente no participaba y costaba muy caro,
Bueno, lo que es cierto, pero no era culpa de los partidos, eso es culpa de la registraduría realmente. Y eso pues ha hecho que los partidos pues no han podido seleccionar sus candidatos como tal y inmediatamente pues han tratado de pasar inmediatamente al nivel superior organizando estas consultas por coaliciones que se dan simultáneamente con las elecciones legislativas ahorita en marzo. Eso ha cambiado un poco la dinámica de las campañas. Primero porque ha presidencializado, de cierto modo, la campaña al Congreso. Y eso lo vemos mucho en los debates de esta campaña. El Congreso ya casi que pasa desapercibido y la gente se concentra realmente sobre lo que más llama la atención, que es las consultas, porque pues ahí están las figuras nacionales que aspiran a la presidencia y por supuesto la presidencia es el premio mayor, como siempre en este ciclo de las elecciones nacionales. Entonces en esto tenemos la impresión un poco que el Congreso pasa de segundas, ya no se menciona tanto, a veces hay debates entre las cabezas de lista al Congreso, pero muy pocos debates. O por lo menos es lo que se percibe desde los grandes medios de comunicación en lo nacional. En todo caso, quizás no sé, quizás se alcanza a percibir un poco más la campaña del Congreso en los medios regionales, no sé cómo lo verás tú, Lucy, pero visto desde Bogotá uno tiene la impresión que realmente el Congreso casi que no existe, ¿no? Y que realmente el debate hemos pasado directamente a la presidencia. Entonces, esta presidencialización tiene dos consecuencias, creo. La primera es que la elección legislativa se va a jugar en parte, solamente en parte, con la lógica presidencial en la cabeza. Y ahí pienso particularmente en los candidatos más llamativos a la elección presidencial que se la juegan por jalar el voto legislativo hacia ellos, y particularmente a Gustavo Petro, por supuesto. Y con su apuesta también muy novedosa y arriesgada de una lista cerrada al Senado y también en muchos departamentos del pacto histórico. Es novedoso y riesgoso porque pues, normalmente lo que prevalece en el Congreso, como bien sabemos, es la lista abierta, porque la gente está acostumbrada realmente a votar por su congresista, por una persona, no por un partido. Y esta apuesta entonces cambia un poco la dinámica. No es tan novedosa tampoco porque pues hubo un antecedente importante que fue el de Álvaro Uribe con Centro Democrático en el momento de su creación en 2014. Antecedente en que pues la figura de Álvaro Uribe como tal jaló al Congreso a toda una lista grande de congresistas que no tenían, digamos, peso propio como tal, pero que realmente pues estaban ahí para apoyar las ideas de Centro Democrático y de Álvaro Uribe. La única diferencia, digamos, es que Petro como tal no es candidato al Congreso, es candidato presidencial, pero pues es un poco la misma lógica, se trata de jalar el voto del Congreso con argumentos de campaña que tienen mucho más que ver con la presidencial, ¿sí? No sé qué tanto éxito va a tener con esto, vamos a ver, pero pues es una de las incógnitas interesantes del asunto. Ahí también yo creo que el clima de opinión en general nos puede engañar, digamos, sobre las posibilidades reales de esta lista. Obviamente sabemos que Gustavo Petro hace la carrera un poco solito a la cabeza en lo que concierne la presidencial por el momento. Todas las encuestas lo dan a la cabeza, no solamente en la primera vuelta, sino que ganador potencial de cualquier escenario de segunda vuelta. Y eso también se debe al clima general del país, digamos, la impopularidad del gobierno saliente y por lo tanto, pues, digamos, una opinión que se inclina más bien a al que fue, digamos, el candidato opositor por excelencia durante este periodo, que fue el que fue derrotado en 2018, Gustavo Petro.
pero y digamos que además hay todo un clima social de insatisfacción, de inconformidad, por la pandemia, por la crisis económica y social que significó, por las dos olas de protestas sociales bien duras y violentas que conocimos durante este mandato de Iván Duque. Ahora que salimos un poco de la emergencia sanitaria y que la actividad económica pues está retomando un poco, pues tenemos una crisis de inflación grave que afecta mucho al bolsillo de los más pobres en particular. Tenemos también, como si no fuera suficiente todo esto, una serie de escándalos de corrupción que vienen a marcar el final de este gobierno de Iván Duque, desde el caso de Karen Abudinen hasta distintos casos que se mencionaron más recientemente. Todo esto entonces crea un clima de inconformidad, de insatisfacción que evidentemente favorece a la oposición. Pero pues también esta presidencialización de la elección esconde, creo, la permanencia de la lógica del voto más propia del Congreso, que vamos a ver a la obra este domingo. Es decir, los directores o los asesores más destacados de la campaña del Pacto Histórico nos dijeron que en algún momento que se trataba de cambiar el Congreso, que ahí pretendían poner 55 senadores o no sé qué. Eso es un objetivo absolutamente irrealista, de hecho lo saben. Lo más realista es pensar en algo entre 10, 15, quizás 20, sería una gran victoria para el pacto histórico, pero pues será algo mucho más de este nivel, digamos, que pensar en una renovación completa del Congreso. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, pues la lógica del Congreso es otra, sigue siendo una lógica que supone una implantación territorial en todo el país, que no tiene la izquierda, de hecho, tradicionalmente, ¿no? Que tienen las grandes ciudades, pero no más allá de las grandes ciudades, lo que limita las posibilidades de la izquierda en esta lógica de la contienda legislativa. Y es una lógica que por lo demás favorece evidentemente los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque son los únicos en tener realmente una estructura sólida, presente y arraigada en todo el territorio nacional. Entonces, lo que vemos siempre, digamos, en la lógica de las elecciones al Congreso es que siempre los resultados sorprenden porque los partidos tradicionales que no suenan ni truenan en la campaña presidencial como tal, que no tienen presencia como tal mediática en lo nacional, son siempre los que terminan teniendo resultados más mejores de lo que hubiéramos podido pensar cuando vemos los debates nacionales acerca de las elecciones legislativas. Yo creo que eso va a ser también lo que va a pasar este domingo. Claro, con unos matices, es decir, es cierto, digamos, que los partidos tradicionales están en declive lento desde el principio del siglo, para decirlo de alguna forma. En cada elección pierden un poquito de peso, pierden unos poquitos congresistas cada vez, pero es un declive lento, no es un descalabro, ¿sí? Y siguen ahí, y siguen dominando el juego legislativo en el Congreso. Cuando hablo de partidos tradicionales, entre paréntesis, hablo evidentemente del Partido Liberal y del Partido Conservador, pero también de la U y de Cambio Radical, que, digamos, son avatares de los tradicionales, ¿no? Son reconfiguraciones de congresistas que vienen de los partidos tradicionales, ¿no? Yo hablo de esos 4 grandes partidos. Y yo creo entonces que estos grandes partidos no solamente van a sobrevivir en estas elecciones, a pesar de este clima de inconformidad y de cambiémoslos todo, etcétera, y que van a seguir siendo determinante en el Congreso que se elige este domingo. Por más que la izquierda evidentemente va a progresar, eso es absolutamente claro, pero quizás menos de lo que podríamos pensar
en todo caso, si miramos un poco las dinámicas del debate político nacional, digamos. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que las elecciones legislativas van a ser un poco un golpe de realidad en esta campaña. Vamos a salir de esta impresión de inconformidad general y de cambiémoslos todo, etcétera. Pues es una realidad, pero pues también vamos a ver que hay que componer con unas estructuras políticas del país que siguen estando acá y que cuentan, digamos, a la hora de establecer las dinámicas electorales y que contarán en el próximo gobierno, sea quien sea el presidente, porque finalmente este presidente va a tener que encontrar una mayoría. Y esta mayoría pues pasa en el Congreso por, no sé si una coalición con esos partidos tradicionales formal, pero en todo caso una forma de llevarse bien con ellos o de entenderse con ellos por lo menos, ¿sí? Y de hecho yo creo que Gustavo Petro, por ejemplo, lo ha entendido muy bien y es por eso que pues trata a toda costa de acercarse particularmente al Partido Liberal desde este principio de campaña, porque sabe muy bien que puede ser electo como presidente, digamos, pero pues no le alcanza esta popularidad para cambiar totalmente el Congreso y poner ahí solamente congresistas favorables a su campo, a su sector político, y que tendrá que negociar y componer con otros sectores políticos para armar una coalición de gobierno y para armar, digamos, una coalición que haga su gobierno viable en todo caso, ¿sí? Después de la elección. Bueno, entonces esto por una parte. Otro efecto de estas consultas, más allá de la presidencialización de la campaña, es que la campaña no ha entrado todavía en unas dinámicas muy temáticas, porque en realidad la lógica de la campaña dentro de las consultas es una lógica de competencia entre gente que piensan casi lo mismo, gente del mismo sector. Entonces no hay grandes debates programáticos en esta etapa, digamos. Y más bien los debates es sobre figuras, sobre estrategias, sobre también cuál sería el mejor para poder vencer al adversario, particularmente Gustavo Petro, obviamente, en este caso. Y todo esto es un poco tedioso para la opinión pública. Yo creo que esta es la razón por la cual, digamos, estas consultas no han apasionado realmente a la gente. Hay una impresión de tedio un poco que emanan de estas consultas. Vamos a ver qué tanta gente va a participar en ellas, pero ha sido muy difícil, yo creo, que para los candidatos que compiten acá mantener la dinámica y no dar la impresión de que están un poco en un pantano ahí sin poder avanzar mucho y presos de una lógica de competencia internas con los que van a ser sus aliados después, de todos modos, que hace que no ha podido arrancar bien esta campaña. Entonces eso es una paradoja. Decía al principio, una campaña muy larga, pero al mismo tiempo una campaña que no ha podido arrancar del todo en forma, porque esta lógica de las campañas dentro de las coaliciones ha limitado un poquito el alcance del debate público, de la deliberación pública alrededor de ideas, de opiniones. Y desde ese punto de vista lo vemos muy bien si comparamos a Petro con sus adversarios. Es decir, Petro haciendo la campaña solito la carrera, claro, formalmente pues hace parte de una coalición y también compite en esta coalición, pero pues es el único que ya sabemos que la tiene ganada de antemano. No hay mucha duda de que él va a ser el ganador de la consulta del pacto histórico. Entonces, finalmente, él no juega a esto, juega ya a hacer una pre-campaña para la primera vuelta y en su caso sí hay una campaña en que lanza ideas, lanza temas programáticos, para bien o para mal, pero pues lo está haciendo, digamos, y también pues está llenando plazas públicas, está ya en una otra lógica y otra dinámica, cuando los demás están todavía en esta campaña muy
muy de enfrentamientos internos finalmente que no les ha permitido lucirse mucho en esta campaña. Entonces, eso va a cambiar a partir de domingo. Después de domingo, entonces, ya tendremos clara la oferta, tendremos claro la oferta política. Bueno, quizás no tan claro porque tenemos la incógnita de Vargas Lleras ahora, pero bueno, aparte de esto, normalmente se supone que el domingo ya tenemos fijo el panorama para quién va a ser candidato para las elecciones presidenciales, y ahí la campaña va a poder tomar una dinámica un poco distinta, con debates que se van a dar entre grandes candidatos y una dinámica un poco más programática, un poco más quizás interesante para los electores que lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, esto es lo que diría a grandes rasgos sobre las grandes tendencias generales. Quisiera, antes de que podamos dialogar un poco, también evocar una cosa, otra novedad de la cual no se habla tanto en estas elecciones, pero que es muy importante y también en el norte de Santander. Otra gran novedad de esta elección es el tema de las circunscripciones especiales transitorias de paz. Y estas circunscripciones de paz generan muchas inquietudes por su buen funcionamiento, digamos, por varias razones. Primero porque, y ustedes lo saben mejor que yo, la situación de orden público en varias regiones del país está de nuevo complicada. Tenemos un auge de nuevo de la violencia en distintas regiones del país y, bueno, en Arauca y Catatumbo, pues toda la frontera nororiental del país, pues ahí están en primera línea, y eso pues evidentemente afecta la buena organización del escrutinio y particularmente en el caso de esas circunscripciones especiales transitorias de paz, lo que es normal, pues la lógica de ellas es que se organicen las zonas más afectadas por la violencia, pero pues no se esperaba, digamos, esta nueva ola de violencia en el momento de las elecciones, y eso pone en cuestión la posibilidad realmente de que este mecanismo funcione correctamente. Porque básicamente los candidatos no pueden hacer campaña, es muy difícil desplazarse en todo el territorio de estas zonas afectadas por la violencia para hacer estas campañas, cuando en realidad para los candidatos es absolutamente necesario hacerlo, porque por diseño estas circunscripciones están pensadas para no políticos, ¿cierto? Para gente que son en realidad líderes sociales, víctimas de la violencia, sin experiencia política previa y que necesitan hacerse conocer, realmente necesitan hacer campaña para realmente poder representar a esos territorios afectados por la violencia. Entonces esto de entrada pone un gran interrogante sobre la eficacia del mecanismo. Y el otro interrogante tiene que ver con el hecho de que es un mecanismo también muy resistido, particularmente por el partido de gobierno, desde los acuerdos de paz, como bien sabemos. Y yo creo que para responder un poco a las prevenciones se ha reglamentado de una forma excesivamente restrictiva esta figura. Hemos visto particularmente que el tema del financiamiento público, del acceso al financiamiento público para los candidatos a estas circunscripciones especiales de paz ha sido extremadamente complicado y tardío. Se necesita póliza, se necesita acceso al sistema bancario, obviamente para una población que difícilmente tiene este acceso al sistema bancario y con mayor razón en estas zonas rurales más afectadas por la violencia. Entonces ha sido realmente misión imposible para ellos hacer campaña. La campaña se ha reducido muchas veces a una campaña en redes sociales y no mucho más, para una población que evidentemente pues también tiene una conectividad limitada y un acceso muy limitado a las redes sociales. Entonces todo eso pone en cuestión realmente el mecanismo. Además que pues en esta circunstancia obviamente pues una consecuencia lógica es que las redes políticas que sí tienen presencia en el territorio y que sí tienen
la posibilidad de acceder a toda la población y de hacer campaña, pues son las que eventualmente pueden terminar siendo las ganadoras, impulsando candidatos, a pesar de que, como sabemos, los candidatos no pueden ser candidatos en nombre de los partidos, pues sabemos perfectamente que en muchas circunscripciones hay candidatos que tienen vínculos con los partidos políticos tradicionales, ¿no? Y por lo tanto, pues hay un peligro finalmente que este mecanismo no cumpla con su propósito y termine siendo una forma finalmente de permitir el ascenso de políticos vinculados a los partidos tradicionales otra vez. Lo que evidentemente pues significaría que estas figuras no han sido exitosas y eso es un motivo grande de preocupación para estas elecciones. Entonces esto para una primera, para introducir un poco el tema, pero pues la idea también es que hablemos y compartamos, entonces dejaré esto así para una primera impresión general. Sí, sí, Jan, muchas gracias. No, pues muy claro y muy completo, pues esa radiografía que usted nos acaba de hacer, además muy interesante y, como usted dice, muy realista, ¿no? De lo que nos enfrentamos este domingo en las elecciones. Y sí, quisiera de pronto que tuviéramos la posibilidad de que algunos de nuestros participantes hicieran sus preguntas, si tienen sus inquietudes, pues aprovechar a Jan, que tiene pues el panorama tan claro y esa lectura de este escenario al que nos estamos enfrentando. Pero antes de pasar a nuestros suscriptores, sí quisiera, digamos, aprovechando, usted que ha insistido mucho pues en el tema que el escenario es Petro en este momento, pues porque él esta mañana acaba de hacer, digamos, como una advertencia, si se quiere, que podría ser muy grave en el sentido de lo que representa Gustavo Petro en este momento, en términos electorales, porque pues, es el candidato más popular. Y él ha dicho esta mañana en una entrevista pues que si él gana las elecciones, o que si no, pues digamos que no reconocería un resultado donde no llegue a ganar las elecciones. Él ha venido cuestionando mucho la posibilidad de que se presente un fraude, pero qué tan grave es que él diga esto en estos momentos, pues cuando él ha despertado pues como esa efervescencia, y si no gana, pues no va a reconocer las elecciones. Eso en términos prácticos, ¿qué podría implicar para el país? Sí, es algo muy preocupante y viene con este tipo de discurso desde antes, ¿no? Desde 2018 ha venido ambientando un poco la idea de que hay un fraude o posibilidades de fraude en su contra. Y eso es muy preocupante, no solamente, digamos, porque lo dice, sino porque de verdad estas elecciones van a ser complicadas. No porque que piense que se baje, que se está preparando un fraude o cosas por el estilo, pero porque objetivamente, técnicamente, va a ser muy difícil la organización de estas elecciones. Hay un montón de tarjetones, ¿sí? No solamente porque pues, están las circunscripciones de paz en algunos casos, las 3 consultas, además de los tarjetones de Senado y Cámara, sino porque también el registrador tuvo la idea de separar los tarjetones de circunscripciones ordinarias y especiales al Senado y a la Cámara. Es decir, antes la circunscripción indígena para el Senado y la circunscripción indígena y afrocolombiana para la Cámara aparecían sobre la misma papeleta que la papeleta del voto ordinario de Senado y Cámara. Ahora pues van por separado. Entonces el que quiera votar al Senado por la circunscripción indígena tiene que pedir este tarjetón en vez del tarjetón del Senado. Y lo mismo para Cámara indígena y afrocolombiana. Entonces los jurados van a tener a su disposición entre 9 y 10 tarjetones, según que estamos hablando de una circunscripción de paz o no, de los cuales tienen que dar a los electores 2 o 3 si solicitan votar en una consulta. Hay muchísimas posibilidades de que se enreden los mismos jurados de votación, sin hablar de los electores, ¿sí? Y eso
pues es algo muy preocupante porque puede significar realmente problemas para el conteo, que va a ser complicado, que va a durar mucho tiempo, porque además está el voto preferente, que hace que eso va a tomar muchísimo tiempo, los resultados se van a demorar. Entonces, en este ambiente en que un candidato, el principal candidato presidencial, está diciendo que de pronto le pueden hacer fraude, pues eso es algo que va a generar obviamente suspicacia y que entonces es bastante peligroso. Y más allá de esto, pues de verdad hay realmente posibilidades de que los electores se enreden y que no logren votar con el tarjetón que es y que esto también sea la ocasión, digamos, de generar suspicacias sobre posibles intenciones de fraude. Entonces, esto es realmente bastante preocupante y creo que pues, nos debería llevar también a pensar en formas de simplificar un poco este sistema y ahí pues siempre aparezco como un nostálgico ahí de cuando digo esto, pero hemos perdido una gran ocasión de simplificar el sistema electoral con el acuerdo de paz y con la propuesta de reforma que hizo en su momento la misión electoral especial, que finalmente el Congreso no aprobó, pero que hubiera sido una ocasión realmente de simplificar mucho la manera como votamos. Y eso hubiera ayudado de pronto a despejar muchas dudas y a que estemos un poco más tranquilos en la víspera de estas elecciones, pero la verdad van a ser muy complicadas. ¿Alguno de los participantes quisiera sugerir una pregunta ya o continuamos? A mí me gustaría hacer una pregunta al profesor. Adelante. Mi nombre es Juan José Sánchez, soy politólogo y tengo la siguiente pregunta. En muchos de los municipios donde nos encontramos a nivel intermedio en este país, ha aumentado el censo electoral. En el norte de Santander, pues el incremento llega a 140.000 personas. ¿A qué se debe ese incremento? ¿Un voto de opinión, primivotantes o tal vez trasteo de votos? ¿Qué opina, profesor? No sé, hay que ver caso por caso. Obviamente, las dinámicas son distintas en distintas regiones. En el caso del norte de Santander, yo me imagino que podría ser por procesos de migración, ¿no? Y de retorno de colombo-venezolanos que vivían en Venezuela y que ya pasaron a vivir a Colombia y se inscribieron sobre las listas electorales. Aquí hay que precisar, para ser absolutamente claro, que para votar en estas elecciones nacionales hay que ser colombiano de nacionalidad. Entonces no votan los venezolanos, ¿cierto? Pero sí votan los colombo-venezolanos retornados a Colombia o pueden votar, se pueden inscribir. Entonces yo diría que en el caso de Norte de Santander, de pronto eso puede ser la explicación, ¿no? En algunas partes. Después hay que ver en las distintas regiones. En otras regiones ahí habrá explicaciones que tienen más que ver con, sobre todo en el centro del país, con temas de éxodo rural estructural, ¿no? La población que va a radicarse en las ciudades y que deja los pueblitos, que finalmente pierden población. Es lo que pasa en el eje cafetero o en el centro del país, en el altiplano cundiboyacense. Bueno, ahí hay dinámicas distintas según los casos. Trasteo de voto, quizás no tanto para estas elecciones, no me preocuparía tanto para las elecciones nacionales, porque eso es una lógica pensada para las elecciones locales, salvo procesos en que se anticipan de pronto para las elecciones de 2023, las locales, ¿no? Porque ahí la lógica del trasteo es traer electores amigos finalmente a pesar sobre los resultados de un municipio en que los electores pues no estaban inscritos inicialmente. En el caso de unas elecciones nacionales, pues trastear los electores no sirve de gran cosa, salvo control del electorado, digamos, dentro de las grandes ciudades, pero eso pues no se registra generalmente con cambios de censo de las ciudades como tal. Entonces,
En este caso, pues la problemática no creo que sea esta. Listo. Hay otro usuario que nos está haciendo otra pregunta aquí internamente y es, pues él dice que no hay garantías para evitar la influencia de los grupos armados con los candidatos a las curules de paz. La disputa territorial de la violencia pues se pasó al campo electoral con atentados, intimidaciones y demás. Es probable que algunas de las curules de paz, más que las víctimas, sean para los grupos armados, dice él. Entonces la pregunta es si ante este escenario que se está viendo en regiones como el Catatumbo, ¿cuál cree que sería el escenario en el Congreso si los grupos armados pudieran tener esa representación allí, a través de esas curules? Sí, es un riesgo claro y bueno, yo diría que hay menos riesgo de que sean representados los grupos armados como tal que las estructuras políticas tradicionales, salvo efectivamente casos en que con mucha presencia de esos grupos y particularmente Catatumbo y Arauca, digamos, ¿sí? Que es ahí donde hay más riesgo de que los grupos armados puedan influir sobre la elección. No creo que sea tan así en otras zonas del país donde la lógica de los grupos armados no es tanto de querer influir en política, pienso en el Pacífico, por ejemplo, ahí pues puede haber una afectación de la elección como tal por la violencia, pero no sé hasta qué punto sea realmente un objetivo de los grupos, de las bandas criminales influir sobre la elección como tal, ¿no? Pero sabemos que en Arauca, en Catatumbo, sí, efectivamente hay un riesgo muy fuerte en esto y pues todo eso hace parte de esta incertidumbre muy grande que hay sobre la organización de estas elecciones a las circunscripciones de paz. Pues vamos a ver qué pasa y evaluar el mecanismo, pero obviamente pues el ambiente y el contexto en que se da esta primera experiencia no podría ser peor para estrenar el mecanismo, lamentablemente. Sí, lamentablemente es así. Bueno, Julio César Genei Berrocal también nos está haciendo una pregunta por el chat y dice, pues volviendo un poco al tema del fraude, dice, hay razones serias para preocuparse por la validez de los resultados electorales. ¿Existe la posibilidad real de un fraude? ¿Se puede confiar en los organismos de control, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría en caso de que se vean obligados a actuar sobre denuncias debidamente sustentadas, dice él? Bueno, el fraude en Colombia es un fraude muy, no sé si fraude, digamos, los procesos de delitos electorales, digamos, ¿no? Son procesos que se presentan a un nivel muy localizados. Y por eso yo creo que hay que distinguir. Yo no pienso que puede haber un fraude en el sentido que desde la registraduría nos cambien los resultados, digamos. ¿Sí? Eso me parece que no hay forma de sustentar eso. Pero sí se presenta en todas las elecciones, y lo sabemos, procesos de constreñimiento al elector, trasteo de votos, bueno, todos estos fenómenos que conocemos muy bien en muchas regiones del país, que efectivamente afectan los resultados particularmente a nivel local, en las elecciones locales y en el caso de las elecciones al Congreso. ¿Sí? Para la presidencia no tanto, porque, digamos, no se puede comprar, digamos, la presidencia en todo el territorio, es imposible. Lo que no significa, bueno, se pueden presentar puntualmente casos de estos estilos porque realmente en este caso es porque un congresista está tratando de movilizar a su gente y a su electorado para hacerse ver bien del candidato presidencial de su campo, ¿no? A lo mejor. Pero digamos, la elección presidencial como tal es menos susceptible de este tipo de problemas. Además, es mucho más sencillo el voto a la presidencial, es mucho más fácil de fiscalizar y de vigilar en todo el país. Entonces, ahí el riesgo de fraude es mucho menor, diría yo. Pero evidentemente, en la elección legislativa, pues siempre hay un riesgo fuerte de irregularidades de este tipo que favorezcan a un candidato al Congreso en distintas zonas del país. Lo sabemos muy bien y es algo que la misión de observación electoral pues estudia y subraya en todas las elecciones para tratar de
de alertar sobre posibles dinámicas fraudulentas en distintas partes del país. Yo creo que una cosa buena de todos estos... de todas esas denuncias sobre posibles fraudes que se han hecho por parte de Petro y otros desde hace mucho tiempo, y otros, ¿no? Porque antes de Petro, por ejemplo, era Centro Democrático que dijo que se le hizo fraude cuando fue electo Santos, por ejemplo. ¿Se acuerdan que incluso Centro Democrático no asistió a la posesión de Juan Manuel Santos para su reelección, diciendo que les habían hecho fraude, que habían comprado la elección, etcétera, etcétera? Con todas esas denuncias, un efecto bueno es que yo creo que la ciudadanía está mucho más pendiente que antes de las elecciones. Hay mucho más observadores, hay mucho más testigos electorales, y eso es importantísimo. Necesitamos que en estas elecciones todas las campañas manden testigos electorales en todos los puestos de votación. Es importantísimo que existan esos testigos electorales. ¿Por qué? Porque fraude en Colombia, ¿cómo se hace? Realmente se hace de forma artesanal y, digamos, es una cosa que se puede atajar si las campañas están pendientes en lo local de lo que está pasando, ¿sí? Y sí, pues hay testigos electorales que están asistiendo al conteo, tomando fotos de los formularios de mesas, los famosos E14, ¿no? Y verificando después que los datos que sube la registraduría corresponden con lo que se ha observado en el conteo. Pues ahí realmente pues es una garantía muy grande para estas elecciones. Entonces yo diría que aquí necesitamos realmente una movilización ciudadana muy fuerte para vigilar estas elecciones desde las mismas campañas políticas, y ojalá estas declaraciones de Petro sirva por lo menos para que el pacto histórico se organice para mandar testigos. Si eso desemboca en eso, pues sería ya una ganancia, yo creo, para las elecciones. Y obviamente lo digo para el pacto histórico, pero para todas las otras campañas. Es muy importante realmente que todos se organicen para mandar testigos y para estar pendiente de lo que puede pasar en estas elecciones. Listo. Esperanza Arango tiene otra pregunta. Buenos días, Jan. Jan, yo tengo una pregunta en cuanto a elecciones presidenciales y pues las últimas movidas que ha mostrado el partido Cambio Radical. ¿Qué significaría que un candidato como Vargas Lleras ingresara a la contienda electoral en este momento? ¿Eso tendría, no sé, algún tipo de efecto en dividir el peso de la derecha en este momento y darle como un poquito más de aire al candidato del centro? Pues eso, Esperanza, yo creo que Vargas Lleras nos ha puesto a especular mucho, entonces desde ayer a todos. No sé qué tanto, por qué, o si es para promover a sus aliados, o si es realmente que tiene la intención de lanzarse, no sabría decir. Yo creo que si tiene la intención de lanzarse realmente es porque anticipa un posible fracaso de la consulta de la derecha, es decir, que finalmente no haya mucha votación en esta consulta, que de pronto no haya gran margen entre los candidatos y que por lo tanto el ganador salga con muy propia legitimidad y que se busque de cierto modo a un candidato de recambio que podría ser él. Salvo que también hay otros candidatos de recambio también. Está también Zuluaga, que no hay que enterarlo demasiado, pues también está contando, y Centro Democrático en general está contando sobre un posible fracaso de esta consulta. Y también está Rodolfo Hernández, ¿sí? Que también está jugando a esto, de cierto modo, porque Rodolfo Hernández no es candidato a ninguna consulta y su juego ahí es apostarle a que con esas consultas no va a pasar nada, que ningún candidato va a despegar y que él entonces va a ser el recurso, digamos, el salvador frente a Petro, de cierto modo. Vargas Lleras, entonces, se pone también en esta lógica, pero ya son muchos salvadores en contra de Petro y de pronto con el riesgo efectivamente de que se pisen las banderas. Entonces, el riesgo efectivamente es que termine dividiendo este voto de derecha. Entonces, no sé qué va a pasar realmente. Además que digamos, Vargas Lleras tiene
tiene su público, pero tampoco es alguien especialmente popular, digamos, en las encuestas de opinión. Entonces no sé qué chances realmente tendría. Por el momento no veo mucha por venir a esta jugada, pero quién sabe, pues con tantas divisiones y tantas precandidaturas, siempre el juego puede reservar sorpresas, ¿no? Sí, justamente alguien ayer, entre tanto comentario que surgió, pues después de que se conoció que Cambio va a inscribir candidato, decía, y no sé mucho de póker, pero decían que esto era como un bluff en el póker, que es como una jugada para tratar de impresionar al oponente, para tratar de ponerlo contra la pared, y pues en esto todo se podría esperar, ¿no? Sí, a mí me suena esto, pero quién sabe. Vamos a ver. Sí, Jan, hay otra inquietud también que surge en esta campaña y es, bueno, el Centro Democrático ciertamente, como usted ya lo ha dicho, pues, va a salir muy golpeado, va a estar muy golpeado en estas elecciones, pero lo que representa la imagen del gobierno. Pero el presidente ha dicho que va a votar las consultas. ¿Qué implicaciones tiene eso también en esta elección del domingo? Yo pensaría que Duque era más favorable probablemente a la integración del Centro Democrático en la lógica de la consulta. Finalmente, el Centro Democrático se fue por fuera de la consulta y yo creo que con la idea justamente de evitar el desgaste de los debates internos de la consulta y para tener más libertad también por concentrarse sobre lo que realmente le interesa, es impulsar sus listas al Congreso. Entonces, con dinámica propia, digamos, de candidato presidencial hasta este momento, pues yo creo que la idea era también tratar de impulsar un poco las listas al Congreso, pero también está la idea, yo creo, de que, bueno, tarde o temprano, digamos, se van a juntar esas candidaturas, ¿no? La cuestión es cómo y detrás de quién, ¿no? Entonces, si efectivamente hay un candidato fuerte que emerge de la consulta de la derecha, lo más probable es que Oscar Iván Zuluaga se baje de su candidatura y que el Centro Democrático termine apoyando esta candidatura. Pero podría ser entonces que no pasa y que finalmente no... la consulta es un fracaso, no hay un candidato fuerte que emerja, y entonces en este caso, pues Zuluaga podría finalmente jugar, ¿no? Con muy poca posibilidad de ganar, pero pues de todos modos ahí figurar y mostrar que Centro Democrático sigue siendo el gran partido de la derecha y sigue siendo vivo, y es un jugador que cuenta para el porvenir. Entonces vamos a ver qué puede pasar con esto. Nuestro gerente levanta la mano. Doctor, adelante. Jan, respecto a la pregunta inmediatamente anterior, no sería que si lo están pensando en fortalecer a Fico Gutiérrez, pues el Centro Democrático, fortalecer en la consulta a Fico Gutiérrez para que gane en su consulta, pues. Sí, yo creo que sí, yo creo que es la jugada también. El hecho de tener candidato propio, paradójicamente, hace que Centro Democrático esté en libertad de influir sobre la consulta finalmente, porque no está casado con ningún jugador de la consulta y sus electores ahí pueden ir a apoyar a alguien. Y pues sí, parece claro que quizás no para todo Centro Democrático, pero para muchos sectores del Centro Democrático y probablemente para el mismo Álvaro Uribe, el candidato preferido en esta consulta es Fico Gutiérrez, y que por lo tanto uno esperaría ahí un apoyo de las bases del Centro Democrático para Fico Gutiérrez en esta consulta. Vamos con algunas preguntas ya para terminar. No sé si alguien de los invitados también quisiera sugerir alguna otra pregunta. ¿De pronto? ¿O avanzamos con otras que tenemos acá? Bueno, digamos que usted recientemente ya escribió también un artículo muy interesante con relación a las maquinarias y el mito de las maquinarias. Aquí digamos que es algo o es un fenómeno que se da en torno básicamente a las elecciones de Congreso y es un tema muy evidente en este departamento. Cuando usted habla de mito de las maquinarias, ¿a qué se refiere? Sí, no quiero decir con mito de las maquinarias que no existen, por supuesto existen.
Quiero decir con el mito que hay una serie de ideas exageradas o desformadas de lo que son las maquinarias, y particularmente una idea de que las maquinarias son invencibles, que definen la elección, que finalmente coartan completamente a los electores y los obligan a votar a veces por candidatos que no quieren. Lo que quise mostrar en este artículo, que pueden ver en Razón Pública, es que la cosa no funciona así, que las maquinarias a veces son mucho más frágiles de lo que imaginamos, y que no funcionan si el candidato no es bueno, sí, porque finalmente pues la gente va a los eventos y la gente entra en esta lógica, pero finalmente si el candidato no convence, pues termina votando por otro, ¿no? Las maquinarias funcionan cuando realmente no hay una mejor opción, y funcionan cuando realmente el candidato de la maquinaria genera confianza a toda la estructura, a todas las redes de la maquinaria, que realmente la gente de la maquinaria sienta que puede contar con este candidato que va efectivamente a tomar decisiones que favorezca a las redes que constituyen la maquinaria. Y eso pues no es una cosa dada de antemano, no es tan fácil. Entonces era un poco la idea de este artículo, mostrar que la lógica misma de la maquinaria, que es una lógica que también es una lógica que reposa sobre la confianza en una estructura piramidal compleja que es bastante opaca y que por lo tanto genera desconfianza, pues es una cosa que no es tan simple como mucha gente se lo imagina, ¿no? Y particularmente el discurso anti-maquinaria que viene del centro y de la opinión pública urbana educada, que piensa que la maquinaria desvirtúa totalmente la lógica de la elección. En realidad no es tan así. Es lo que traté de mostrar en este artículo. Y con relación a estas elecciones de Congreso, definitivamente será la oportunidad de los alternativos ante el desgaste que tienen los partidos tradicionales. ¿Será ese golpe que van a dar por fin los alternativos? Yo no sé, no es tan fácil para ellos, porque también están golpeados por la crisis de confianza, y particularmente porque los alternativos ganaron muchas alcaldías en 2019. Entonces están en los puestos de comando en varias ciudades y han tenido también que lidiar con el desgaste que ha significado la pandemia, el estallido social, etc. Bueno, lo saben también en Cúcuta con Yáñez, por ejemplo, ¿no? que también ha perdido mucha de la popularidad que tenía en su momento. Entonces, digamos que eso es un poco un lastre para todo este sector, y hemos visto como el partido, la Alianza Verde, por ejemplo, ha terminado dividida, desgastada y un poco desdibujada por este desgaste de sus alcaldes en lo local, Claudia López en Bogotá a la cabeza, pero también otros, y muchos otros alternativos que representan de algún modo este sector también, pues tampoco, también están un poco en dificultad en estas elecciones. Entonces es un poco difícil para este sector. Normalmente debería tener buenos resultados, pero tiene esta hipoteca, digamos, sobre sus resultados. Y yo creo que es un poco por eso también que ha despegado un personaje como Rodolfo Hernández, que ocupa un poco el espacio que dejó vacío este sector, que se movía mucho con el discurso anticorrupción, anticlase política tradicional, y yo creo que Rodolfo Hernández ha retomado un poco esta temática a su cuenta propia, ya en términos un poco más, poniéndole un poco su propio toque, un poco más autoritario, digamos, pero yo creo que lo ha podido hacer precisamente por las dificultades de esos sectores alternativos. Iba a decir alternativos tradicionales, suena a contradicción y a oxímoron, pero es que ya son alternativos desde hace tanto tiempo también que ya no son tan alternativos finalmente. ¿Qué tan outsider es Rodolfo? Es decir, ¿qué tanto peso también pueda tener? Bueno, es un poco más outsider que los alternativos tradicionales, como decía.
pero tampoco es un outsider total, es cierto. Es decir, después de todo ha sido alcalde de Bucaramanga, que es una ciudad grande y que cuenta en el país, entonces no es un novato en política tampoco, y eso lo diferencia, digamos, de casos en otros países en que hemos visto surgir de la nada un personaje, no sé, como Castillo en Perú, o este tipo de fenómenos ahí, de personajes que surgen de la nada y que llegan a la presidencia. Incluso si Rodolfo ganara la presidencia, lo que no es lo más probable, pero puede ser, no sería, digamos, una sorpresa tan grande como lo ha sido, qué sé yo, Castillo en Perú o cosas por el estilo. Entonces, un outsider hasta cierto punto, pero con límites. Sí, muy particular además. Le falta un poquito conocer el país además. Sí, es más lo disgresivo de su discurso que lo hace ver como un outsider, digamos, ¿no? Este discurso que finalmente pues contrasta un poco con los discursos que escuchamos en política, y hasta cierto punto, porque también otra vez el discurso anticorrupción y antipolíticos, hasta los políticos más tradicionales manejan este discurso también. Lo que pasa es que Rodolfo Fernández le da un toque un poco más populachero al discurso, y además maneja las redes sociales, lo que pues se ha visto, digamos, como algo un poco más novedoso e interesante, y de hecho lo ha hecho muy bien en este sentido, pero también eso le pone un límite, digamos, ¿no? Es decir, la gente que se puede tocar a través de Instagram, TikTok y las cadenas de WhatsApp es importante, pero tampoco hay un límite, digamos. Tampoco se gana una elección solamente con esto, ¿no? Y si quiere ganar la elección, pues le tocará después de marzo seguramente reinventar un poco su campaña y ya pasar a otra cosa. Sí, claro, la Colombia rural no tiene redes sociales, es donde está la esencia de la campaña. Bueno, depende, digamos. Sí, las puede tener a través del celular, pero... Pero es más complejo, claro que sí. Sí. Bueno, Jan, yo quisiera que cerráramos pues esta charla tan interesante con la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que la pregunta obligada en este momento es, ¿puede ganar Gustavo Petro la primera vuelta? ¿Ganará la primera vuelta? Puede, lo veo difícil en la primera vuelta, pero digamos la encuesta de Invamer ahí lo ponía muy cerquita. Me parece complicado que gane en primera vuelta, sobre todo porque la dinámica después de estas elecciones de marzo va a ser un poco distinta, ya con un panorama más definido. Entonces sería sorprendente que gane la primera vuelta. Tiene una real posibilidad de ganar, pero en primera vuelta lo veo difícil. Bueno, no, pues Jan, muchas gracias a todos los invitados que nos acompañaron hasta este momento, pues para hablar de elecciones, ¿no? Este domingo ya, 13 de marzo, se cumplen las elecciones de Congreso y las 3 consultas para la presidencia de la República. Entonces, pues, esperar cómo termina todo. Muchas gracias, Jan, por dedicarnos estos minutos y por darnos este panorama tan interesante y tan claro sobre lo que podría ocurrir el domingo y sobre lo que está sobre la mesa. Muchas gracias, Jan. Gracias, Lucy. Gracias a todos. Un feliz día para todos y muchas gracias.